7 y 10. Señoras y señores, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sofía Escuela de Posgrado les da la bienvenida este día lunes en su charla bicentenario. El día de hoy tenemos como ponente a la señora doctora María Soledad Perestello. Ella es abogada y notaria, profesora de Derechos Humanos en la Universidad San Martín de Porras y las Fuerzas Armadas, teniente de intendencia, en este caso es de reserva, ¿no, Marisol? Bueno, continúo con la hoja. Con estudios de maestría y doctorado concluidos en Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y la USMP, con diplomado en Derechos Humanos en las universidades Complutense y American University, y en Información Ecológica y Medioambiental por la Politécnica de Madrid. Ella es profesora visitante en la Universidad Carlos III, es congresista, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, secretaria general del Partido Popular Cristiano. Con ustedes, señoras y señores, la señora abogada doctora María Soledad Perestello. Adelante, Marisol. Gustosos de escucharte. Muchísimas gracias, Johan. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Quiero ir sin más al tema que nos ocupa para poder tener espacio para todas las preguntas que seguramente se formularán en cuanto les dé algunas ideas. Se había pensado hacer una presentación de 30 minutos, de manera que pudiéramos tener un espacio de 20 o 25 más para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Como quiera que el mayor grupo de personas al que nos dirigimos es abogado, pero hay también personas que no son abogados. Yo voy a intentar utilizar términos que que no necesiten mayor explicación, así que me disculparán los que son demasiado técnicos, pero yo creo que de lo que se trata acá es de que podamos conversar y podamos entender la complejidad del reto que plantea el Bicentenario para Todos en materia de derechos humanos, pero en general en temas de justicia. No sé si me permiten compartir pantalla. Si alguien, no sé, Johan, si podrías por favor confirmarme si ya se ve. Entiendo sí se ve, sí. Marisol, sí se ve, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no puedo empezar esto sin antes agradecer a la universidad por la invitación, en particular a Willy, que es mi promoción del Ejército del Perú, a donde ambos somos tenientes de reserva. Así que es un privilegio para mí poder dirigirme ahora de la Escuela de Posgrado de la Cátedra Bicentenario, la Cátedra Sofía, para que miremos todos juntos qué cosa viene, ¿no? Este es un poco el gran tema. ¿Qué desafíos tenemos frente a nosotros? Y entonces, yo quisiera plantearles esta imagen primero, y esta primera pregunta que espero que podamos absolver o resolver cada quien desde su propia forma de enfrentar la vida, ¿no? ¿Cómo llegamos al Bicentenario? Claramente, cualquier análisis sobre cómo llegamos al Bicentenario en una coyuntura de COVID, con el dolor y la muerte que ha sido nuestro compañero estos últimos meses, de personas que queremos, de personas que conocemos, de personas que vemos en televisión con sufrimiento, con angustia, que todavía se mantiene con la incertidumbre de no saber qué cosa va a pasar en nuestra vida cuando esto termine y venga una recesión económica que va a afectarnos a todos, pero sobre todo a los más pobres, que van además a aumentar en número, fruto de la natural recesión que esto va a generar. En medio de todos esos sentimientos, claramente lo que miramos es un Perú oscuro, ¿no? Donde la incertidumbre va ganando espacio. Y entonces, en medio de toda esta incertidumbre, yo quisiera detenerme y obligarlos a ustedes a detenerse para pensar en que esta es nuestra casa. Vamos a imaginarnos este fondo como si fuera nuestra casa, como si fuera nuestro hogar. Por muchos años, nosotros hemos estado viendo la externalidad de ese hogar que todos queremos, por supuesto. Y conviven en esta casa hermosa llamada Perú, de donde todos somos parte, un montón de realidades distintas. Tenemos un Perú, nosotros le decíamos un Perú, dos estrategias. Tenemos un Perú, pero que un Perú tiene que ser mirado como esa puerta que le enseñamos al mundo que aspira a llegar a la OCDE,
como ese país pujante, creciente, con una tasa de crecimiento sostenido, con una economía que nos permite enfrentar esta crisis en mejor situación que otros países, y ese país ha crecido, tenemos mejores carros, nuestros hijos pueden estudiar fuera algunos, y la mayoría de ellos pueden acceder a una universidad buena, buenísima, regular, vamos elevando los estándares y la calidad incluso de la academia, pero también tienes, por otro lado, un Perú que todavía es pobre, un Perú que todavía no tiene acceso a agua ni a desagüe, un Perú que todavía no tiene luz, un Perú que todavía no tiene conexiones virtuales, hay una brecha no solo de infraestructura, sino también una brecha digital, y conviven en este país esos mundos, con una geografía altamente complicada, costa, sierra y selva, 55 etnias o pueblos indígenas, más de 40 lenguas, 6 millones de peruanos que se autoidentifican como indígenas, y 4.8 millones que tienen como lengua materna uno de las 47 lenguas, quechua y aymara, la mayoría de ellas. Y esa realidad peruana no la hemos terminado de dimensionar, ni la hemos puesto en nuestro corazón como un motivo de orgullo, ¿no? Esta complejidad que es al mismo tiempo nuestra fortaleza. Bueno, esta casa tiene, como todo, los mayores, que deberían haber sido nuestra principal preocupación. Pero los últimos años nos hemos preocupado por la casa, grande, bien pintada, mejor pintada, bien arreglada, y no nos hemos preocupado por lo que en realidad es importante y que ahora el COVID ha vuelto a poner en valor. ¿Qué es lo que importa hoy día? Primero, estar vivos. Después, estar juntos, a la gente que amamos, cerca, próximos, pudiendo protegerlos. Después, nuestros viejitos, a quienes de pronto hemos descubierto, no cuidábamos como debíamos, porque son como un cristalito y el COVID lo ha puesto en evidencia. A nuestros niños, para que estén protegidos en medio de todo esto. ¿El Perú recién se da cuenta que tiene esta población en riesgo particular? Claro que no. Nos dimos cuenta hace muchos años. Existe, de hecho, un grupo denominado poblaciones vulnerables o grupos de especial protección, que se llaman grupos de especial protección porque ya en la Carta, en Colombia, en la Carta de Cartagena, se estableció que un grupo de especial protección era aquel que el Estado reconocía se encontraba estructuralmente en una situación de desigualdad o de desventaja respecto de los demás grupos y que necesitaba una actuación de parte del Estado para protegerlo. Estos son los grupos de especial protección que en el año 2018 el Estado peruano incorporó en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Yo tuve el honor y el privilegio de ser ministra de Justicia y Derechos Humanos en ese momento, y se incorporó el grupo de personas LGBTI porque era la mayor crítica que había tenido, más allá de las opiniones que cada quien tenga respecto de este tema. Estamos hablando en clave de derechos, y en clave de derechos, cuando nosotros presentamos lo que se llama el Informe Periódico Universal al Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, la gran ausencia había sido el colectivo LGBTI, que tiene estructuralmente problemas en clave de derechos de accesibilidad. Estos fueron los 13 grupos reconocidos como vulnerables por el Estado peruano. Más allá de lo que diga Endes, de si tienen agua o no tienen agua, que la mayoría tienen además problemas de pobreza, se consideraba que la estructura, la construcción, el diseño de esta casa grande llamada Perú, la fábrica, ¿no? La cañería, digamos, el soporte de la casa, tenía estructuras que condicionaban que estos 13 grupos estuvieran en una situación de especial vulnerabilidad. Personas adultas mayores, población afroperuana, personas con discapacidad, mujeres de manera transversal. Por eso es que se hace tanto énfasis en reconocer la existencia de las mujeres y usar este todos y todas, que a veces a la gente no le gusta mucho, pero que lo que busca en el fondo es visibilizar la existencia de la mujer y una estructura machista que necesitamos revertir y que no convierte a los hombres y mujeres en enemigos, sino todo lo contrario, los convierte en aliados para poder construir una sociedad justa y en condiciones de igualdad. Niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad, personas con VIH, SIDA y personas con TBC, trabajadores y trabajadoras del hogar, personas LGBTI, defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad, son todos no solamente los migrantes, es decir, los peruanos que están fuera, sino también en la movilidad interna, que hay mucha, y por supuesto la migración ahora. Pero esto no se refiere solo a la migración con los amigos venezolanos, sino en general a la movilidad, a la gran movilidad que hay en el Perú, porque el Perú es un país migrante por naturaleza, se migra voluntariamente en búsqueda de oportunidades. En mi caso, yo soy tacneña y vinimos a Lima a buscar oportunidades, universidades, digamos, centros médicos, pero también se migra por necesidad, no porque uno quiera, sino porque no tiene alternativa. Y es el sentimiento de migrante voluntario que busca una oportunidad
con el sentimiento del desplazado que huyó del terrorismo o que se va porque no tiene posibilidades de desarrollarse en su comunidad, es completamente distinto. Y luego las personas víctimas de la violencia ocurrió entre el 80 y el 2000, que nosotros somos una sociedad marcada por ese dolor y no lo hemos querido ver y creemos que ya eso se ha superado y eso no se ha superado. Así que hicimos un esfuerzo por trabajar este tema e incorporar los 13 grupos vulnerables, se hizo un diagnóstico sobre cada uno de ellos y claramente, si ya esto estaba mal en el 2018, con el COVID se puso peor. En particular, han habido mayor afectación a determinados grupos, claramente a la población adulta mayor, porque es la que se encuentra más expuesta al COVID, claramente a las mujeres que sufren, y a los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia intrafamiliar. El programa Aurora, que es el que recibe las denuncias, ha señalado que pareciera que esta oscuridad del COVID y vivir dentro de casa hace que los violadores y los maltratadores se sientan más impunes que de costumbre, y el número de llamadas y de denuncias ha sido mayor que la tasa promedio. Lamentablemente la capacidad de reacción ha sido igual y no es pues ideal. A esto se suma todas las carencias y limitaciones que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes vinculadas con acceso a la educación, pero también con anemia y desnutrición. Eso condena a una generación. Un niño con anemia o un niño con desnutrición está condenado a no tener las mismas capacidades porque no ha desarrollado los conectores neuronales de un niño que no tiene esos problemas. Y la anemia no es su alimentación, es también un tema de agua. Así que hay todavía trabajo pendiente. El tema de personas privadas de libertad, que lo voy a desarrollar con un poquito más de amplitud, de los enfermos, que por supuesto ahora han estado más expuestos por lo que sabemos, por lo que hemos visto en términos de calidad de nuestra infraestructura de salud, que no es una novedad. Todos los que íbamos al seguro sabíamos que teníamos una infraestructura de salud pésima, que no se habían hecho las reformas de segunda generación ni en salud ni en educación, pero, en fin, ahí pues cuando te tocaba, mala suerte, ¿no? Pero ahora, que nos tocó a todos, de pronto dijimos, ¿por qué no nos pusimos al centro? ¿Por qué no pusimos al ser humano, a su dignidad, al ser humano, al centro? Y defensoras, pueblos indígenas, que también lo voy a dar en mente porque es un tema que hay que mencionar, personas en situación de vida que hemos visto que son las que más han sufrido porque no tenían arraigo, y las víctimas de la violencia. ¿No? De estos dos grupos, yo voy a contarles simplemente algunas peculiaridades de dos de ellos, que son como grupo los más expuestos, como grupo que funciona unido, ¿no? Porque los niños, niñas y adolescentes están en toda la sociedad, las mujeres también, pero los pueblos indígenas y las comunidades indígenas y las cárceles tienen agrupado un colectivo y han sufrido mayor afectación. Se los cuento simplemente para que entendamos los desafíos, ¿no? O sea, estoy invitándolos a entrar a la casa. Entremos a la casa, que está muy linda, una parte de la casa es preciosa, el Perú compite, recordemos los panamericanos de los que estamos tan orgullosos, y mi reconocimiento a Carlos Neuhaus por esa actuación, pero recordémoslos, y ese es un Perú maravilloso. También hay otro, ¿no? Que es el Perú de las tinieblas, ¿no? El que no sale, el que no genera oportunidades, el de los informales, que en fin, que está ahí ahora sonando en nuestra cabeza con mucha fuerza, y que no generó condiciones de igualdad, que no puso a la persona primero, no puso al individuo y su dignidad en la lógica del Estado. Hay que pensar en el Perú primero siempre, pero hay que hacer que las políticas públicas atiendan las necesidades de la gente. Esos son los derechos humanos. Los derechos humanos no son la bandera de ningún partido político, eso es una barbaridad, es exactamente lo contrario. Los derechos humanos nacen, digamos, como una construcción jurídica después de la Segunda Guerra Mundial. Después de las tragedias de la Segunda Guerra Mundial y de las barbaridades de la Segunda Guerra Mundial, los países se organizaron en la Organización de Naciones Unidas y en organizaciones regionales, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, y acordaron un conjunto mínimo de derechos que permitía garantizar que, primero, la paz. Porque se entendía que para que existiera paz tenía que haber justicia social. Y para que existiera justicia social, los hombres y mujeres teníamos que tener acceso en igualdad de condiciones y reconocimiento de nuestros derechos. Justicia y libertad. No estábamos dispuestos a un sector de izquierdas, estamos hablando siempre de radical. Esto es siempre de radicalismo, ¿no? de dictaduras, de izquierdas o de derechas, de populismo, de extremos, siempre de extremos. El sacrificar la justicia, la libertad en nombre de la justicia, que fue lo que planteaba uno de los bloques, que permanentemente antes de la caída del muro de Berlín se encontraban en conflicto, lo que planteaba era, sacrifiquemos la libertad en nombre de la justicia, ¿no? Y entonces tienes a Rusia, tienes a China y a su partido único, y tienes a Cuba, ahora que me parece un despropósito y una falta de respeto a los derechos humanos que pretenda postular
al Consejo de Derechos Humanos. Espero que eso se pueda evitar. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que no sea así, porque un partido que tiene 60 años con un régimen de partido único y violando derechos humanos, en realidad no deslegitima a todo el sistema. Pero bueno, eso es otro tema. Adicionalmente, otro sector nos planteaba: renunciemos a la justicia en nombre de la libertad. De Berlín, cuando se empieza a construir la Alemania post-Segunda Guerra Mundial, la misma composición y la misma distribución del proceso de descentralización alemán hace que se desconcentre el poder y surge un concepto que nosotros hemos tomado en la Constitución del 79, que es la economía social de mercado. ¿Y por qué nace la economía social de mercado? Porque se necesitaba que se desconcentrara el poder, para que no volviera a pasar lo que pasó con Hitler. A veces nos olvidamos de la historia y pecamos dando siempre dictaduras, de un lado o de otro lado. Bueno, en medio de este debate de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a discutir un decálogo de qué derechos debían ser garantizados en todas las circunstancias. Jacques Maritain, que era un funcionario francés social cristiano, resolvió el problema de cuál era la clave o sobre la base de qué se construían esas obligaciones del Estado con relación a su humanidad. Miren qué simple, pero qué profundo, ¿no? Es el otro ser humano, es su dignidad lo que hace que yo tenga que respetarlo, es su solo ser, su sola existencia. Y eso permitió que se construyera toda una legislación profusa sobre derechos humanos, y a partir de eso se crearan comités llamados a garantizarlos y un conjunto de compromisos. Tanto, finalmente se terminó creando un consejo que fuera más técnico, y ese consejo pudiera recibir informes periódicos de cómo se iba avanzando en determinados temas. En medio de eso ha habido, por supuesto, un gran avance. El Perú tiene muchos desafíos para el 21, que por lo pronto sería cumplir los objetivos que se planteó en el Plan Nacional de Derechos Humanos, que no es perfecto, pero ahí está. Porque, digamos, se aprobó en un momento político muy complicado, con el indulto a Fujimori, como una respuesta del gobierno para intentar tranquilizar las exigencias de justicia, y la verdad es que no se terminó, independientemente de que estemos terminaron de hacer las cosas bien y no se pusieron indicadores cualitativos, que es como debe de medirse los derechos humanos. Pero bueno, se va avanzando. O sea, hay que mirar hacia atrás. 40 años de una vida, de un proceso democrático, el Perú está en ese camino, todavía con instituciones frágiles, con la necesidad de hacer cambios en las elecciones en el 11 de abril, y todavía no sabemos cuáles son las reglas, con una reforma de justicia digamos, que está tratando de sacarse adelante desde la época del Seriajus, que fue un trabajo súper serio de diagnóstico, y luego con el Acuerdo Nacional por la Justicia y con el informe de la Comisión Wagner, y no termina de llevarse a cabo, la desgracia del juez Inostroza haber tasado o negociado una medida de sanción para el tema de una violación de menores, puso al país en un nivel de indignación que ha permitido que la justicia comience a sentirse en la piel, ¿no? Cuando hablamos de justicia hablamos de la piel. Hablamos de la gente que sufre, de la señora que tiene una sola casita y hay un abusivo que no le paga la renta, de la madre que necesita que sus hijos reciban alimentos, de la señora que tiene su pensión porque trabajó toda su vida de maestra de escuela y resultó que al final la ONP no le pagó. En fin, hablamos de para qué sirve el Estado, porque finalmente el Estado de Derecho es eso, la capacidad de hacer cumplir la ley. Si un Estado no tiene capacidad de hacer cumplir la ley, no sirve. Y la otra capacidad del Estado, que es la de recabar tributos y distribuirlos con criterios de justicia. Bueno, a eso se reduce el sentido de un Estado, que sea eficiente al hacer cumplir la ley y al gestionar los recursos que genera. Y los derechos humanos lo que buscan es que, respetando la dignidad de la persona humana como número uno, ni ninguna bandera ni ningún partido que pueda decir esto sobre mentira. Cuando tú vas a Cuba, creen que los defensores de derechos humanos son de derecha, o somos de derecha. Y cuando tú vas a Brasil, por ejemplo, hoy con Bolsonaro, dicen que los derechos humanos son de izquierda. Eso no es verdad, los derechos humanos son de todos y de todas, y los derechos humanos tienen que ser respetados por los estados, que tienen respecto de ellos dos obligaciones: la obligación de respetar los derechos y la obligación de garantizar los derechos, por supuesto también de implementar en el derecho interno. Dicho esto, quiero contarles rápidamente el tema de cárceles. Durante la cuarentena no se dieron 3 motines, se dieron como 12 motines, esto se hizo en abril. El tema es que se sabía que las cárceles estaban como estaban, ya eran un grupo vulnerable antes del COVID, existía una declaratoria de emergencia penitenciaria y finalmente no se hicieron las cosas que tenían que hacerse. Murió mucha gente, hasta más o menos la cifra ahora son 300 privados de libertad y 30 servidores penitenciarios. Las condiciones de la cárcel, habiendo cerca de 100.000 privados de libertad, no permiten que se pueda hacer aislamiento social.
6 de cada 10 personas no tienen una cama o una tarima donde dormir, comparten, hay habitaciones para 4 donde están 14 o 16 personas con un silo, que en las noches además se usa también para poner un colchón que una persona duerma dentro. Ustedes dirán, Marisol, ¿por qué quieren dormir dentro? Bueno, porque en los pasillos también duerme la gente, y es mucho más peligroso en caso de que pudiera ocurrir cualquier cosa. Dentro de la carceleta hay cierto nivel de seguridad. Bueno, no sé, 1 de cada 2 privados de libertad es una persona de alto riesgo, y lo que hizo el Estado fue impedir que se visitaran los privados de libertad. Bueno, ¿y por qué es importante que se visite a los presos? Porque eso primero les recuerda su humanidad, es su vínculo con la vida, es el amor a sus hijos. Cualquiera puede terminar en la cárcel, por supuesto los delincuentes, pero también cualquiera de los que me está escuchando. Se le vaciaron los frenos y atropelló a alguien, digamos, hay también delitos culposos, y finalmente hay un tema de dignidad de la persona humana, y decía Mandela que como están, las cárceles definen a las sociedades, ¿no? Había un montón de propuestas para solucionar el tema, finalmente hay algunos datos que son importantes y que les permiten hacerse una idea de cómo estaban las cárceles hacia marzo del 2020, casi 20.000 eran personas considerados vulnerables dentro de los vulnerables, o tenían tuberculosis drogoresistente, el 5% de la tuberculosis de todo el país está concentrado en la cárcel, casi 900 tenían SIDA, casi 2.000 eran diabéticos, personas con discapacidad, con hipertensión, con cáncer, madres con sus hijos, porque los niños viven con sus mamás de 0 a 3 años, y no existe ninguna política pública todavía que los atienda, se llaman niños invisibles. Así que se intentó abrir los ojos a esta realidad que era la cárcel, y se decía, la OMS te dice 1 metro de distancia, en la cárcel no se puede, porque en el espacio para uno hay 4, la OMS te dice lávate las manos, en la cárcel no se puede, porque hay 4 baños para 700 personas, te decían si estás enfermo aíslate, en la cárcel no se puede, porque 1 de cada 2 personas está enfermo, y se dieron un conjunto de medidas. Bueno, todo se hizo muy mal en el tema penitenciario. No corresponde en este espacio hacer el análisis de por qué se hizo mal, pero se hizo muy mal. Finalmente, el 26 de mayo, el Tribunal Constitucional, a propósito de un caso de Tacna, del ciudadano ABC, sacó esta sentencia. Esta sentencia es una sentencia que se llama, en derecho constitucional, sentencia estructural. ¿Y qué hace una sentencia estructural? Una sentencia estructural lo que hace es denunciar un problema de inconstitucionalidad generalizada. Entonces se declaró un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del Perú, por el hacinamiento, por las severas deficiencias en el albergue, por la calidad de la infraestructura, de los servicios sanitarios, de la salud, de la seguridad, etc. Y se les dijo que si hasta el 2025 no se cumplía con arreglar estos temas, había que tomar medidas más drásticas, como cerrar algunos penales. No, miren los números, ¿ya? El penal de Chanchamayo, porque cuando se habla de cárceles se dice están hacinados en un 140%, pero las cifras siempre esconden verdades dolorosas. Por ejemplo, la verdad de la generalización, ¿no? Cuando yo digo 140%, me parece tan mal, pero claro, hay penales, como el penal de Virgen de Fátima, que no está ocupado, que ni siquiera está al 70%. Y hay otros penales, como el penal de Chanchamayo, que está 553% hacinado. O vamos a uno que es más escandaloso todavía, por el número. Castro está 375% hacinado. ¿Eso qué significa? Que donde deberían haber 1.500 personas hay 5.000. Eso es terrible en términos de seguridad, en términos de alimentación, en términos de espacio. Bueno, se le pidió un plan al Ministerio de Justicia, la nueva ministra está trabajando con mucha seriedad en eso, esperemos que eso nos dé luz y que comencemos a superar el tema. Esto no tiene nada que ver con que los presos sean malos. Los presos son personas que han cometido delitos y tienen derecho a resocializarse sin ponernos en riesgo. No es como que uno tenga un hijo dentro de esa casa hermosa de la que hablábamos cuando empezábamos, tienes un cuarto con los chicos malcriados, ¿no? Pero tienes que arreglarlos, porque esos chicos malcriados van a salir del cuarto. O los arreglaste o van a salir a complicártelo todo. Entonces hay una tarea de resocializar y hay una tarea de entender. Miren, hay un censo penitenciario en el año 2016 que dice que 6 de cada 10 privados de libertad no terminó el colegio. Lo que deberíamos hacer como Estado es decir, oye, hay una tendencia a cometer un acto delictivo en aquellos jóvenes que no terminaron el colegio. Eso significa que necesitamos hacer que todos los jóvenes terminen el colegio. Bueno, hagamos campañas para que eso sea una realidad, pero no hemos aprendido a trabajar integralmente, no hemos aprendido, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de nuestro país, no hemos aprendido a trabajar con información. La gente se inventa las respuestas, no copia buenas prácticas, no ve otros ejemplos, no estudia la realidad, cree que es así, pues la va a ver y lo va a entender, ¿no? Como si no hubiera muchísima gente trabajando por intentar entender problemas sociales, ¿no? Que tienen raíces profundas, que tienen explicaciones profundas. Yo soy de la capellanía del penal de Castro. O sea, he ido como congresista, he ido como y ahora voy por la iglesia.
y hacemos un taller, tenemos un taller que se llama Conociendo a Pepito, que es que los presos comienzan a trabajar en su niñez, ¿no? Todos han tenido problemas de maltrato infantil o de violencia sexual o de alguna forma de violencia. Todos los que se meten al taller, que en realidad son 6 de cada 10, ¿no? Obviamente hay algunos que son como 6 malditos congénitos, ya con eso no pasa nada, pero hay un grupo de gente con la que se puede trabajar y a la que se le puede reencauzar, porque en 5 años o en 6 saldrá, y de nosotros depende que salga mejor persona, ¿no? Vos no puedes matar a la gente que está en la cárcel, porque en el Perú no hay pena de muerte. Y si la hubiera, no puedes matar a todos, no puedes matar a 100.000 personas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender que hay que trabajar en la resocialización y trabajar en las causas que llevan a la gente a cometer delitos para garantizar seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana tiene, por un lado, que poner a policías en la calle, pero también tiene que procurar que se cometan menos delitos, ¿no? Otra película, para salir del tema y hablar solo de algunos de los aspectos, son los indígenas. También es una población vulnerable. Les estoy poniendo estos dos ejemplos porque cualquiera de los casos que tocáramos que con COVID ha sufrido mayor afectación tiene el mismo derrotero, pero como yo he trabajado en la etapa del COVID estos temas, más el tema de niñez, tengo los datos y los números, y no es que se me ocurre, es que lo estoy viviendo y lo estoy, investigando y haciéndole seguimiento, ¿no? En el caso de los niños, niñas y adolescentes, existe una institución que se llama Inversión por la Infancia, donde trabaja Save the Children, World Vision, un montón de organizaciones que trabajan con niños, y mucha gente interesada en apoyar, políticos y no políticos. Y claro, la data de los niños con violencia sexual es dramática. La incapacidad del Estado de atender las demandas de justicia también es dramática. Y esos niños de hoy día que ignoramos son los adultos de mañana que queremos meter a la cárcel. Entonces, hay que atender eso, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en Ayacucho, en mi querido Cayara o en Ajomarca, que antes fueron devastados por Sendero Luminoso, o Soras, o Putis, o Uchurajay, y hoy día tienen 90, 95% de anemia. O sea, lo que no mató Sendero, lo va a matar el hambre y la desnutrición, ¿no? Hay también, por supuesto, un esfuerzo sincero de las Fuerzas Armadas. Yo soy profesora de las Fuerzas Armadas, del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y desde aquí mi reconocimiento y gratitud a uno de los mejores hombres que yo conozco, que se llama Esteban Abad, que murió hace poco por COVID, y que fue mi alumno en el CAEM primero, y luego se encargó de trabajar en derechos humanos, es coronel del ejército, no sé si ascendió un poco más, pero era un gran hombre. Y él entendió que los principales defensores de los derechos humanos son precisamente los agentes del Estado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía, son los llamados a protegernos, a cuidarnos, ¿no? Así que esa cabeza, ese chip hay que cambiarlo, hay que dejar de pensar que los derechos humanos le pertenecen a alguien o protegen a alguien. Nada más lejos de la realidad. Los derechos humanos protegen la dignidad de la persona humana. Con el tema indígena, la situación también fue muy parecida, ¿no? Había una precaria situación en la salud en general de los pueblos indígenas, en todo el país, pero los pueblos indígenas en particular, porque que yo no sé si ustedes conocen, pero por ejemplo, para ir a un pueblo ayánica, en la central ayánica del río N, en el río N, Corazón del Braen, por Satipo, hay que ir hasta Satipo, de Satipo tomar una combi o alguna movilidad por tierra para llegar a Puerto Copa, y en Puerto Copa tomar un bote que te va a llevar durante 3 horas más o menos hasta la comunidad de Pozoten, y así 4, 5, 6, 7 horas río dentro, ¿no? Ustedes imagínense cuando uno de esos niños se enferma o necesita ir a una emergencia. La posta normalmente tiene serumistas, que son jóvenes que normalmente no hablan el idioma. Y las postas no tienen, a veces no hay ni siquiera cadena de frío porque no hay luz. Esa es la situación del Perú, una gran parte del Perú. Hay que conocer un poco el país, primero para que te duela y después para que te comprometa a cambiar esas cosas, porque la crítica se sienta a la gente, no hay cosa que a mí me reviente más, la verdad, y lo digo no soy muy académico ese reviente, pero bueno, es literal, que escuchar a la gente criticar y criticar y criticar, y entonces toca preguntar, ¿y tú qué estás haciendo? Todo está mal, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás trabajando como autoridad en tu comunidad? ¿Estás en algún partido político? ¿Estás en alguna asociación de alguna iglesia, sea cual fuere? ¿Estás trabajando en la universidad? ¿Qué estás haciendo más que criticar? Porque efectivamente el Perú tiene cosas maravillosas, pero también hay muchas cosas por hacer y muchas desigualdades que corregir, ¿no? Bueno, hay una precaria situación de salud en los pueblos indígenas, no hay líneas de base, como en la mayoría de cosas en el Perú, no se sabe dónde empieza uno, hay mucho diagnóstico, pero no hay una línea de base que te diga, por ejemplo, mira, hay 200 pueblos indígenas con agua, con luz, eso es muy difícil, hay que armar rompecabezas. Hay problemas de educación, porque no tienen una mirada intercultural. Nosotros, los que ellos nos llaman mestizos, con respeto, por supuesto, simplemente para ser ese no indígena,
Estoy hablando de los indígenas amazónicos, porque los quechuas y los aymaras ya se han integrado a la sociedad occidental, mantienen por supuesto sus costumbres y su tradición, pero es mucho más difícil encontrar comunidades solo indígenas, cosa que sí pasa en la selva con los aguajú, con los huampís, con los quechuas de pastaza, en fin, con los ayánicas, con los cucamas, y mantienen sus costumbres, ¿no? Y entonces necesitan que no exista una soberbia de parte de nuestra mirada y de nuestro concepto de desarrollo, y respetemos, además, la vida maravillosa que tienen nuestros pueblos y sus saberes, y que respetemos y hagamos nuestros sus saberes ancestrales. También había una actividad en la consulta previa que hoy se entiende como un problema y no como un mecanismo para garantizar sostenibilidad de un proyecto de desarrollo. Y el tema de la justicia intercultural, no se juzga. A ver, imagínense que ustedes se vayan a Alemania y que les hagan un juicio en alemán. Terminamos todos presos, porque no tenemos capacidad para construir una defensa. ¿Qué es? Se los había dicho ya antes y ya voy terminando, lo que se le pide al Estado: respeto, garantía, implementar en el derecho interno. Este señor es un líder indígena quechua del Pastaza, Aurelio. La consulta previa solamente se aplicaba hasta el 2018, no sé, el enfoque de género, que tampoco se aplicaba, y yo ahí tengo mis discrepancias. Puse a esta maravillosa mujer. Esta señora se llama Ruth Buendía. Ruth Buendía recibió aquí el Premio Rey de España. Mire, yo he hecho política hace 32 años. Y lo hago como me enseñaron, sirviendo a la gente, entregándome muchísimo, como me enseñaron mis maestros en mi partido. Lo hago como un servicio. Para mí, a mí me dignifica, me hace mejor ser humano. Estoy muy orgullosa de ser política. Además, aunque sé que la política ha defraudado a los ciudadanos y por supuesto asumo mi parte de responsabilidad, estoy muy orgullosa de eso. Y sin embargo, nunca jamás en la vida pensé que iba a conocer al rey de España. Y fue esta mujer indígena la que me llevó para que la acompañara a que le entregaran el premio. Para mí fue un momento muy importante, ¿no? Porque dije, ¿cómo es que puede uno llegar a los libros de historia sin pompa y sin soberbia, con trabajo? Esta es Ruth Buendía, es una lideresa ayánica. Este se llama Ángel Pedro Valerio, un muchachito que no tiene ni siquiera 30 años y ya ha sido comité de autodefensa, ya el terrorismo le mató a su padre y hoy está queriendo rescatar a los ayánicas que todavía están secuestrados por Quispe Palomino en el Braem, y al Perú no le importa porque el Perú, una parte del Perú solamente ve la casa bonita y no esa parte, es como si hubiera un desván, ¿no? Ese cuarto que nadie quiere arreglar porque no lo quieren ver, pero ahí está, y está clamando de parte de nosotros atención. En el tema de salud, no hay una variable étnica, así que no se sabía cuántos pobladores indígenas estaban siendo atendidos. Ahora tampoco, cuando se han implementado las medidas, porque se han hecho algunas cosas a partir de junio, se han creado algunos sistemas, se ha creado una comisión multisectorial, pero todo a partir de junio. Antes de junio no había nada. Lo único que se había hecho era traducir algunos idiomas en las medidas de precaución, ¿no? Pero eso en realidad no funcionaba. Tampoco se había previsto cómo se iban a repartir los bonos y las canastas en las comunidades indígenas, y eso ha sido de una inmensa responsabilidad del Estado, pero bueno, ya se está intentando solucionar. Tampoco se había preparado al personal de salud para atender la salud intercultural, que tiene una lógica muy particular, ¿no? Lamentablemente, estas fueron las palabras del presidente de la República en el mensaje presidencial. O sea, lo único que sí se hizo bien es que en el mensaje del 28 de julio el presidente de la República puso énfasis en la atención de los pueblos indígenas. Es el único grupo vulnerable que tuvo un párrafo en particular, tanto por el presidente de la República como por el presidente del Consejo de Ministros, pero lo voy a explicar ahora por qué. Dice, la responsabilidad del Estado es con todos los peruanos, en particular con las poblaciones vulnerables. Me refiero a todas las que les he mencionado, las 13. Pues están sujetas a especial protección. Eso es un mandato constitucional, así funciona, porque es el ABC. Si te están diciendo, tú tienes este sector de población débil, atiéndelo, evidentemente es como, perdonen que diga madre, porque en verdad debería decir madre y padre, pero ¿qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué es lo primero que tú haces? Vuelas a tu casa a ver cómo está tu abuelita, tus hijos, los que necesitan de más protección. Si tienes una parte de tu casa que se está cayendo, vas y dices, uy, se puede caer el techo, bueno, es lo mismo. Tú ya sabes que estas personas ya lo sabes, ya el Estado sabe y tiene esta información. ¿Cómo es posible que no se atiendan con un énfasis en particular? Ese quizás sea el principal problema y el principal desafío que tiene nuestro país, ¿no? Ser capaz de establecer prioridades. Por ello, decía el presidente, aprobamos el decreto de urgencia 071, que es reciente, es de junio, que asigna dinero, por fin, porque antes son palabras, ¿no? Ustedes escuchan el mensaje presidencial siempre el 28 de julio, pero también revisen la aprobación del presupuesto de noviembre, porque si yo digo me quiero comprar un carro, pero no tengo un sueldo en el banco, nunca me voy a comprar el carro. Así funciona. ¿Cuánta plata vas a poner para que eso que quieres hacer se haga realidad, ¿no? Y sobre la base de eso hablamos.
Bueno, los pueblos indígenas al final se dieron cuenta que estaban solos y entonces tomaron sus propias decisiones. Algunos, por ejemplo esta comunidad de San Martín, cerraron sus accesos para evitar contraer el virus. Sin embargo, igual lo han contraído porque ya se habían repartido canastas y porque algunos indígenas regresan a su comunidad y no se había previsto, ¿no? Los ayánicas, acá hasta Ángel Pedro, cerraron sus fronteras para proteger a la población y reactivaron lo que en su momento fueron los comités de autodefensa claves para la lucha contra el terrorismo, ¿no? Así que eso es una guerra. ¿Cuál es la clave en Ayánica? Están en guerra, pues están en guerra contra un virus que saben que los puede matar, como en su momento los mató el caucho, los mató Sendero, etc. Entonces, después de todo esto que les he contado, vuelvo a hacer la pregunta que hice cuando empezamos. ¿Cómo llegamos al Bicentenario? Esa es la gran reflexión, ¿no? ¿Qué desafíos nos plantea el Bicentenario? Yo creo que nos plantea muchísimos y que quizás este COVID nos permita abrir un poco los ojos. Yo creo que primero lo más importante es que nos conozcamos, nos queramos un poco. Este concepto de identidad del que se hablaba tanto en realidad nacional, ¿no? Que recuperemos el amor por el Perú profundo, ¿no? O sea, esa identidad de lo que somos de todos los colores, de todos los tamaños, chinos, negros, cholos, y todos somos maravillosos, y ese es nuestro maravilloso Perú. Y que enfrentemos ese racismo soterrado, ridículo, guachafo del apellido compuesto y de la cosa de la familia tocada por la mano no sé de quién porque tenía una billetera más gruesa, ¿no? Y empecemos a sentirnos hermanos, ¿no? De verdad, hermanos, no del discurso, de verdad, sentirnos parte de algo mucho más grande que nosotros por lo que vale la pena luchar y morir. Yo creo que llegamos en democracia, y eso es importante en medio de todo, en medio del dolor que pueda generarnos el COVID. Si el COVID nos puede ayudar a algo, es que nos ayude a poner a la persona en el centro de nuestras preocupaciones, y a la persona en su dignidad, y en el centro de la toma de decisiones, ¿no? En lo que incline la balanza. ¿Qué es lo mejor para el ser humano? Bueno, eso vamos a hacer. Lo segundo, claramente que lleguemos en democracia y que garanticemos esa democracia en el futuro. Y eso, para que funcione, tenemos que terminar la reforma de justicia, eso es imperativo, y tenemos que hacer una reforma política que haga que lleguen al poder los mejores entre nosotros, para que puedan guiar nuestro destino. Estamos siendo trasladados por un chofer de combi que no tiene brevete. No me refiero, por supuesto, dicho con todo respeto además, ni a este presidente, ni al anterior, ni a ninguno. Estoy mirando hacia adelante. Elijamos a alguien que sepa dónde va, y por supuesto apoyémoslo, y apoyar también significa decir, oye, ten cuidado, no mires a la derecha porque hay un cerro, ¿no? También alertar. Y cuando no te escuchan con cariño gritas, pues, ¿no? Exactamente igual a como nos comportamos en familia, ¿no? El niñito se está acercando a la cocina está caliente, hay una olla de aceite, entonces le dices, apágala, si no te escucha gritas, ¡ey, se va a quemar! Exactamente igual. No tenemos que llegar a que pasen cosas como las que pasaron el 9 de agosto. El 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y mataron a 3 indígenas y hay 11 heridos entre policías y civiles en Bretaña, en Loreto. ¿Por qué una empresa pretotal? Lo que hicieron los indígenas es lo que hacen siempre, reclamar al Estado. Como el Estado no les escucha ni lee sus cartas, toman las instalaciones de la empresa, porque la empresa cuando llama al Estado, el Estado sí le escucha. Y entonces después vienen los muertos, la represión, el cuestionamiento a los funcionarios que son satanizados. A veces, por supuesto, también hay abusos y delitos cometidos por funcionarios y hay que sancionarlos. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos un país maravilloso, con retos inmensos, reforma de justicia, reforma política, terminar el proceso de descentralización y hacerlo en paz, ¿no? Hacerlo garantizando la paz. Así que yo terminé, hace poco estábamos clausurando la Feria del Libro en Palestra y de verdad que todo era oscuro, ¿no? Todos hablaban de lo que significaba el COVID, entonces yo dije algo en ese momento que quiero repetir ahora con ustedes porque me parece que es la forma como yo he podido enfrentar la vida y como haciendo 32 años en política, que ustedes saben que tiene lo mejor y lo peor de la gente, y ha sido para mí como un incentivo, ¿no? Y es el invitarlos a vivir al amanecer, ¿no? Conscientes, por eso es que he puesto esta foto que es el amanecer de un río, que siempre es tan lindo. Conscientes de la oscuridad, es decir, conscientes de que hay un montón de cosas que tenemos que arreglar y que muchas cosas son muy dolorosas y vergonzosas, pero mirando con esperanza y con ilusión la salida del sol, ¿no? Yo creo que el Perú está expectante a cosas muy importantes y hay que estar preparados y estar dispuestos a asumir los errores del pasado para no volverlos a repetir, pero también a
a enfrentar los grandes retos que se nos plantean, y en materia de derechos humanos son muy simples. Respetemos a los demás. Respetemos a los demás sin ningún tipo de discriminación y reconozcamos su dignidad. Nada, quedo a la espera de todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu brillante exposición el día de hoy. Damos paso a la ronda de preguntas. Para ello, nos levantan la mano para darles el pase, por favor. A ver, tenemos... Un momento, por favor, vamos a verificar. Tenemos a ver. Tenemos a Juana. Un minuto, por favor. Juana y Máximo, levanta la mano. Juana, ¿me escucha? A ver. Marisol. ¿Cómo estás, Johan? Ya. Tenemos acá una pregunta de Gustavo Mayhuasca para todos, dice. El derecho a la información como derecho fundamental está siendo eficaz y en este contexto por parte de nuestras autoridades, informando y comunicando medidas de prevención a la población más vulnerable del país. Pregunta para la ponente Marisol Pérez Tello. Gustavo, no, yo creo que no. Yo creo que no funcionaba el derecho de acceso a la información antes del COVID, mucho menos durante el COVID. Mira, yo creo que hay gente que está trabajando y trabajando mucho en el sector, en el Estado, y creo que esos buenos funcionarios que están trabajando están totalmente desbordados. Pero también creo que hay un montón de sinvergüenzas, como siempre, que lo que están haciendo es intentar cargarse el Estado, que también es una cosa que nos acompaña siempre. O sea, la corrupción es transversal, ¿no? Algunas veces se organiza un poco más y otras veces se trata de robar pues cualquier cosa, lo que pueda, subir precios, en fin. Pero no es que sea un tema del COVID. Creo que en general la información en el Perú no funciona. Les voy a poner un ejemplo político, ¿no? ¿Ustedes creen que los políticos somos tan tontos de poner en nuestras listas a gente que tiene delitos o sanciones penales? Por supuesto que no. Si lo revisamos, pedimos la hoja de vida en el Jurado Nacional de Elecciones, porque tenemos derecho a acceso a la información. Y la hoja del Jurado Nacional de Elecciones te dice que el señor no ha cometido ningún delito. Y el señor te firma una declaración jurada donde dice, yo no he cometido ningún delito. Y 3 días antes del proceso resulta que sí, que había sido sentenciado porque era un proxeneta. ¿Qué cosa está mal ahí? Bueno, anda, explícale después al ciudadano que ya no le cree nada a la política y a los partidos políticos. Nadie te cree, ¿no? Te creen que pusiste ese para fastidiar, porque por alguna razón. Pero esa es la realidad, que en el Perú tenemos un problema de información durísimo. No sabemos quiénes están sentenciados, ni quiénes están procesados, ni cuántos jueces. Les hablo solo del tema de justicia. Ni cuántos jueces hay, ni cuántos fiscales hay. Por supuesto, menos sabemos cuántos muertos hay, y esos muertos cuántos son por COVID y cuántos son por otras enfermedades, y cuántos de esos son indígenas, y cuántos tenían enfermedades preexistentes, ¿no? Y eso, lamentablemente, es algo con lo que tenemos que vivir. Yo creo que es un tema pendiente, Gustavo. Espero que en el corto plazo se focalice el tema del COVID, porque el tener la información nos puede ayudar a enfrentar lo que queda de esta enfermedad, que lamentablemente queda todavía un tiempito, ¿no? Yo también quería, Johan, aprovechar de ir contestando algunas de las preguntas que encuentro aquí, si te parece, pero tú vas monitoreando. Te escucho. Ya, me decía Marisol, ¿alguna pregunta en particular? No, estoy revisando las preguntas que están acá, y si hay alguien que quiera levantar la mano, yo encantada. Tenemos la última que acaba de llegar, es de Elías Antonio Chan Ruelas. Doctora Marisol Pérez, ¿usted piensa que el gobierno no ha llamado a la mejor gente para enfrentar la pandemia y que ha empeñado con tantos muertos a nuestro bicentenario? No sé si había alguien preparado para enfrentar la pandemia.
¿no? Yo lo que creo es que ha faltado capacidad de convocar a quienes querían ayudar. Es bien difícil en una situación de crisis como esta no equivocarse, ¿no? Pero hay que saber corregir a tiempo, ¿no? Yo no te puedo hablar de un tema como el de salud en el que yo no soy experta, me parecería bien audaz de mi parte. Creo que se tomaron decisiones. Cerrar la atención primaria fue una barbaridad terrible. Eh, Cierto. pero también creo que en el tema de cárceles se hizo todo mal, ¿no? Y la gente, lo que más duele no es que se hayan equivocado en hacer, porque claro, yo tengo 9 años trabajando cárceles y la gente de la Comisión Episcopal de Acción Social con la que trabajo tiene 53. Pero tienes que escuchar, pues. Esto en 2 horas, la gente te puede explicar lo que sabe y puedes sentarte a escuchar. Y al escuchar puedes corregir. Yo creo que ese es el mayor problema. El no ser por ejemplo, se tendría que haber hecho el seguimiento hace tiempo el contact tracing y no se ha hecho. O sea, el saber quiénes se enfermaron, por qué se enfermaron, quiénes murieron, si al morir tenían alguna enfermedad preexistente o no, quiénes están enfermos, quiénes están contagiando, en qué distritos y poder comunicar, y nada de eso está pasando. Pero yo sí no quisiera ser más dura de lo que ya somos todos, ¿no? Sí me parece que las cosas. Estuvo bien la decisión del presidente de cerrar al comienzo, creo que fue muy valiente, pero ya a partir de ahí creo que el manejo no fue más adecuado. No sé si alguien podría haberlo hecho mejor, la verdad, pero sí siento que sí se pudo haber escuchado más y espero que eso se corrija, ¿no? Porque el ejercicio de una democracia participativa es un ejercicio importante, ¿no? Si no nos sentamos al otro día a decir, mira, este lo hizo mal y eso también lo hizo mal, y entonces no somos parte de la solución, ¿no? Y uno es parte de la solución o es parte del problema, no hay otro espacio, no sabe, no opina en esto. Así que Efectivamente. ese ha sido el peor error, mi querido Johan. Muy bien. Tenemos, hemos visto que nuestro amigo Antonio Tinajeros ha levantado la mano. Por favor, Antonio, tiene el uso de la palabra para su pregunta. Sí, buenas noches, doctora Pérez, ¿me escucha, no? Sí, perfecto, Tony. Sí, doctora, como quiera de que este tema de los derechos humanos a veces se maneja muy teóricamente, porque en los hechos ya está demostrado de que lamentablemente la ineficiencia del Estado no es recíproco, ¿no? Dígame, doctora, ¿cuál es la diferencia o similitud también entre lo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las prisiones preventivas, lo que ha emitido hace poco el Tribunal Constitucional, y lo que creo, porque lo leí así más o menos someramente, ese Plan Nacional de Derechos Humanos que se emitió en su época que usted era ministra de Estado? Entonces, son tres instrumentos que obviamente me presumo que usted tiene mayores alcances por la función y por la especialidad. Como repito, cuáles son sus semejanzas, sus diferencias, y cómo así al final ha sido el COVID el que ha hecho de que prácticamente se apliquen lo bueno de esos tres instrumentos, ¿no? Gracias. A ver, Antonio, yo sí creo que cuando se habla de derechos humanos hay que aterrizarlo bien, ¿no? En el plano de la teoría, por eso es que traté de tocar dos temas muy particulares, que eran cárceles y indígenas. Podríamos hablar de cualquiera de los otros grupos vulnerables, porque los derechos humanos en realidad son la cotidianidad, ¿no? Es el respeto al otro, básicamente, y el respeto a sus derechos. Tú me has hablado en particular de prisión preventiva. Hay una línea, o sea, el Perú tiene, el artículo 2 de la Constitución del Perú tiene un conjunto de derechos, son derechos fundamentales los siguientes, y veintitantos incisos que te dice a la vida, al trabajo, a la integridad. Luego tiene un artículo 3 que te dice, los que no están acá también corresponden en la medida en que somos un Estado democrático. Y luego tienen del 4 en adelante, casi hasta la mitad de la Constitución, que es lo que se llama la parte dogmática de la Constitución, un conjunto de derechos que ya se desarrollan, ¿no? Educación, familia, trabajo. Y bueno, por mala técnica legislativa, algunos están en la parte orgánica, que es la que organiza el poder en la sociedad. La parte dogmática es la que reconoce los derechos en los que se fundamenta un Estado, es decir, la razón de ser desde el punto de vista de la construcción, ¿no? Del diseño constitucional, la razón de ser del Estado. Ahora, eso cuando se debería de resolver en el orden interno. Cuando no se resuelve en el orden interno, tú vas a lo que se llama la justicia supranacional. Pero en
teoría todo tiene que estar en la pirámide, todo tiene que tener un mismo sentido, porque si no esto es un cambalache, ¿no? Uno dice una cosa y el otro dice otra. Nuestra Constitución, además, en la cuarta disposición final y transitoria, dice que los derechos que la Constitución recoge, todos estos que te he contado, el 2, el 3, el 4 en adelante, deben interpretarse de conformidad con los tratados que en derechos humanos el Perú ha ratificado. O sea, que el estándar de derechos humanos internacional más alto aplica al Perú. Y por si no fuera suficiente, el Código Procesal Constitucional, en su artículo 5, dice que no solamente se interpretan de conformidad con los tratados y con la Declaración Universal, sino también con cualquier jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Qué significa? Eso significa que cuando usted me dice cuál es la relación, es mandatorio. La Corte establece un lineamiento y ese lineamiento, en teoría, debe trasladarse a los estados. Ahora, nuestro país tiene un estándar de derechos humanos bien alto. Lo que pasa es que no se cumplen las cosas que están escritas. Me has hablado en particular de prisión preventiva, y ahí Zaffaroni, que es un miembro de la Corte, yo ideológicamente no pienso como él, pero desde el punto de vista de los derechos humanos coincido en este tema. Él lo que decía era que la prisión preventiva es de última ratio, ¿no? La gente tiene que ir a la cárcel a cada rato, la gente tiene que ir a la cárcel cuando es peligrosa en la calle. Por eso es que hay medidas alternativas, porque igual tiene que haber una sanción, puede ser una sanción económica, puede ser días multa, puede ser trabajo comunitario, puede ser un grillete electrónico, puede ser domiciliaria. A la cárcel debería ir el que en la calle es peligroso. La cárcel no es una venganza, la cárcel es una medida para que no te conviertas en un peligro para la sociedad. Eso es lo que no se ha entendido. Y esa es lo que ha planteado el Plan Nacional de Derechos Humanos en el tema penitenciario, ¿no? ¿Quiénes deberían entrar a la cárcel y quiénes no deberían entrar a la cárcel? Y también la Corte Interamericana ha hecho un deslinde claro. El tema es que en el Perú la política, la justicia se ha politizado y se ha mediatizado. Y entonces, cuando hablamos de presos, pensamos en Fujimori, pensamos en Curi, pensamos en Susana Villarán, pensamos en Nadine, pensamos en Keiko, dependiendo de quién nos cae mal. Eso no está bien. Hay 100.000 personas privadas de libertad, 100.000. Esos presos emblemáticos son presos emblemáticos, pero no son los únicos presos, y no se pueden tomar medidas en función de... Se tienen que tomar medidas generales, y yo creo que ese ha sido el gran error de nuestro país. Aprovecho para contestarle a Gustavo Mayhuasca, que decía que en el tema de los adultos mayores, el gobierno ha caído en contradicción, porque siendo vulnerable, lo siguen exponiendo a hacer colas en los bancos. Totalmente, Gustavo, de esas contradicciones hay varias, y porque no estábamos preparados, y la idea es irnos preparando y además apelar a la responsabilidad ciudadana, ¿no? La gente tiene que respetar al otro y respetar su propia vida. Lo que ha pasado en Los Olivos es una vergüenza, ¿no? No tiene nombre. Tampoco puedes tener un Estado que haga las veces del papá y la mamá, pues, ¿no? O de la familia o del propio ser humano, ¿no? No podemos renunciar tanto a nuestro libre albedrío. Pero si decides hacer una cosa así, tienes que ser sancionado, pues, porque lo que no puedes hacer es exponer a toda la sociedad. No sé, Johan, si tienes otra pregunta. Muy bien. Sí, tenemos la participación. Ha levantado la mano la colega Karina Espinal Gutarra. Karina, ¿nos escuchas? Tienes el uso de la palabra, por favor. Hola. Bueno, no se encuentra Karina. También tenemos que levantó la mano Marco Antonio Ramírez Rojas. ¿Se encuentra Marco Antonio? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Aló, doctora? ¿Aló, doctora? Hola. Hola, ¿cómo estás? Karina, inicia tú luego y continúa Marco Antonio para finalizar, por favor. De acuerdo, gracias. Karina, tienes el uso de la palabra. Karina, ¿dónde estás? En Huancayo. Bueno, mientras Karina su pregunta, quiero agradecerle a María Palacios Mallorca, es una gran amiga del INPE. Ella está haciendo un reconocimiento a 2 concursos que hicimos en el CENET, que es el donde se forman los funcionarios del INPE. Yo te agradezco, la transparencia en realidad, uno no puede hacer nada si no tiene buenos funcionarios, y yo creo que eso fue un buen ejemplo. Yo soy madrina de esa promoción,
y la verdad es que las cosas también se pueden hacer bien, pero uno de los problemas del Perú es que la gente a veces va a visitarme, por ejemplo, a la notaría, y durante una hora me está hablando de lo mal que está el Perú y de la corrupción, y ya cuando termina la conversación me dice, oye, a propósito, te dejo mi CV por si tienes algún amigo en algún ministerio. Necesitamos empezar a corregir la conducta propia, ¿no? Corruptos si no existe gente que los corrompe. O sea que también hay que corregir esa macro corrupción que es espantosa, pero también la micro, ¿no? Y las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien, y luego te queda la tranquilidad del trabajo bien hecho. Gracias, María, por tus palabras, pero en realidad yo creo que fue el trabajo de muchísima gente, de mucha gente que quería limpiar a una institución como el INPE, ¿no? Que ha perdido 30 funcionarios. Mi solidaridad, María, contigo y con las personas que han fallecido haciendo su deber, cumpliendo con su deber. Y eso, por ejemplo, todavía no se les ha pagado el bono. Yo creo que ese ha sido el primer compromiso de la ministra, y yo lo quiero felicitar. Gustavo también dice, bueno, el tema de la información que ya lo hemos señalado. Tan es así que tanto el presidente como el ministro Martos, lo primero que han dicho es que van a sincerar cifras, ¿no? Eso es urgente. Es importante que sepamos eso, sobre todo la data para poder corregir. Ahora sí, María, no sé quién venía, Karina y Marco. Hola. Hola. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Marisol. Mi nombre es Marco Ramírez. Te hablo desde Huancayo. Gracias por la pequeña ponencia. Es importante todos los comentarios que has vertido. Y yo quería consultarte algo. Yo he tenido la oportunidad de ser candidato en el último proceso electoral, y una de las propuestas que lanzamos fue el tema de la eliminación de beneficios penitenciarios para internos reincidentes, e incluso la separación en penales de frontera o en zonas altoandinas, ¿no? Esto con la finalidad de que no afecten a la población que sí puede ser reinsertada, que en parte de la charla que acabas de dar justo mencionabas que 6 de cada 10 probablemente son los que tienen mayor posibilidad de ser reinsertados. Pero dijiste algo muy poderoso, ¿no? Me llamó la atención lo que dijiste en el sentido de que es importante que los internos no pierdan la humanidad, y no pierdan su humanidad y su dignidad, ¿no? El amor a la familia, el amor a los hijos, y la cercanía a ellos es importante para sentirse conectados y de pronto poder reinsertarse. Dentro de ese enfoque, el partido, bajo esta perspectiva de respeto a los derechos humanos de estos internos, ¿qué propondría frente a la necesidad de reinsertar por lo menos a 6 de 10 y mejorar la posibilidad de reinserción de estos, ¿no? Si no habría o no sé si eventualmente una posibilidad de separación de internos de los penales sería una lógica de cambio para lograr la reinserción. Esa era la consulta, Marisol, muchas gracias. Marco, muchas gracias a ti. Mira, en realidad la propuesta, a ver, cuando yo estaba presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, acá está Seiko Ibáñez, que trabajaba conmigo, así que él que hacía la chamba lo sabe y se lo agradezco públicamente. Hicimos grandes cosas con él, sobre todo en el tema de seguros. Trabajamos un tema de la ley contra el crimen organizado. Y en esa ley, que la presentó el gobierno, fue durísima. Me tocó aprobarla a mí, así que parece medio contradictorio que ahora esté trabajando intentando sensibilizar a la gente en el tema de cárceles, pero lo que se hizo ahí fue eliminar beneficios penitenciarios para reincidentes. Y se hizo un poco seguramente con la lógica que tú pensabas. Esa norma ya existe, y lo que queríamos era que no se dieran beneficios penitenciarios. El problema es que creo que ya nos hemos ido hasta el otro extremo, ¿no? O sea, hay que eliminar beneficios penitenciarios, pero hay una norma, un proyecto de ley, que yo se los cuento para que lo revisen los interesados en el tema de cárceles, que los presos han presentado, que es una iniciativa ciudadana, recolectaron 90.000 firmas. A su favor diré que aunque hubieron algunas firmas falsas, el promedio era bastante menor que las firmas falsas de algunos partidos políticos. Y las monjitas que estaban recolectando las firmas tienen algunas denuncias, pero esas monjitas recorrieron todo el Perú sensibilizando gente, no tenían un centavo, chamba nomás. El proyecto atiende un concepto que a mí me gusta más que el concepto de reincidente. Primero, la reincidencia es por supuesto una sintomatología de que la persona no ha cambiado. Pero segundo, hay un tema de progresividad, que María del INPE nos podría explicar en su momento, pero que es que un preso entra a un régimen y si se porta bien y estudia, trabaja y tiene buena conducta, lo que va pasando es que se va cambiando de régimen y se va flexibilizando. Yo creo que hay que atender a eso, hay que atender a los cambios. El problema es que también hay denuncias de corrupción, como en todas partes,
que no son la regla en el INPE, y habría que establecer sistemas sumamente objetivos, ¿no? Para que eso no se convierta en un espacio de impunidad, que yo creo que la verdadera enfermedad del país es la impunidad. Y creo que la inseguridad y la corrupción son como los síntomas de esa enfermedad. La gente cree que no le va a pasar nada, hace lo que le da la gana. ¿Por qué? La gente aprende a manejar cuando llega al Callao. Yo les pregunto, ¿ustedes no han ido en un taxi o van al aeropuerto y entonces aprenden a manejan bien bonito? Y entonces la pregunta es, ¿saben cuánto es la multa? La gente no sabe cuánto es la multa, pero sabe que te la ponen. Sabe que en el Callao te ponen la multa y en Lima no. Y entonces eso condiciona tu conducta. Cuando la gente empieza a tener un poco más de respeto por lo que significa la ley, cuando la autoridad se recupere, las cosas van a cambiar. Y eso no necesita fuerza, eso necesita firmeza. Que falta, pero bueno. Eso es, Marco, lo que te quería decir. Y coincido contigo, el problema de la cárcel de Cochamarca la inauguramos nosotros en su momento. Es como la cárcel de Chayapalca, pero bien hecha. Es decir, a 5.000 metros, un frío de alma, pero bien hecha. Y lo que hicimos para que la comunidad de Cochamarca aceptara esa cárcel fue que el camioncito de basura que recoge la basura en el penal, recoge la basura en el pueblo. Que la posta médica que atiende dentro del penal, atiende a la gente del pueblo. Que los de Cochamarca tienen un porcentaje y pueden postular al INPE y trabajar en el INPE. El tema es que efectivamente, como tú bien has señalado, esos penales son penales de máxima seguridad. A ese penal va el que comete un delito en Cerro de Pasco, o en Puno, en el caso de Chayapalca, o en Tacna, o el que se ha incumplido el régimen o se ha portado mal y se va a ese penal de máxima seguridad. Porque cuando tú sacas a un preso de su relación con su familia, el proceso de resocialización es más duro, ¿no? Vivir en una cárcel, el himno del INPE, el himno, la canción que cantamos el 16 de julio, es humanizar, miren qué bonito, ¿eh? Humanizar y dignificar para resocializar. O sea, él tiene muy claro que la persona se ha perdido, ¿no? Cuando ya no vale nada, cuando ya nada importa, entonces en ese momento hay que hacer que la gente recupere su humanidad, y la relación con la familia para eso es clave. Es clave. Si tú me dijeras qué haría yo comenzaría por tratar mejor a las visitas, porque la visita importa mucho en el ánimo del penal, en el clima dentro del penal. Generaría sistemas y protocolos de entrega de medicinas mucho más eficientes que los que existen, ¿no? Pero bueno, eso se hará, porque hay gente que se está especializando en esto, y hay muchos funcionarios del INPE que están haciendo un trabajo interesante en ese tema. Y Marta Dayana, aprovecho, preguntó qué cosa había que hacer para encontrar una verdadera inclusión con mirada desde los derechos humanos. Mi querida Marta Dayana Meléndez, que también trabajó en el Congreso y ahora, después de ser una de las mejores periodistas que conozco, está estudiando Derecho. ¿Qué hay que hacer, Marta? Yo creo que primero tiene que dolernos, ¿no? La ley no cambia. Yo puedo sacar una ley y decir que a todos nos importa el otro. Si a la gente no le importa, si de verdad no le importa, las cosas no van a cambiar. Tiene que importarnos, tiene que dolernos, y ese dolor no tiene que tumbarnos y vamos todos a llorar. Ese dolor tiene que movilizarnos. Si empezamos a movilizarnos por el otro, cuando pasó lo que pasó en Lambayeque, mi amigo Norville, que me alegra tantísimo verlo aquí, ¿cómo se sentía mi amigo Norville de la indiferencia de la gente que no estaba hasta acá de agua y desesperada porque no podía sobrevivir? Lo que mata es la indiferencia. Que un delincuente cometa un delito es normal, pues es su naturaleza. Que un ladrón te robe es normal, pero que todos los que están alrededor no hagan nada. ¿No les ha pasado cuando alguien te asalta o algo, tú llegas y dices, pucha, me robaron, y nadie hizo nada? Te robó un ladrón, pues. Pero la gente buena prefirió no meterse, no comprarse el pleito, ¿no? Tiene que comprarse el pleito. O sea, este Perú necesita de gente que se compromete. Entonces, cuando tú me preguntas, Marta, ¿basta con la norma? Yo creo que tenemos normas. Yo creo que los derechos humanos sí son una mirada importante para la inclusión, porque los derechos humanos ponen el acento donde tienen que ponerlo. Porque en el fondo los derechos humanos no son otra cosa que la razón de ser del Estado. ¿Para qué se crea un Estado? Para garantizar que mis derechos no sean violados. Lo que pasa es que no se llaman derechos humanos cuando se habla del plano nacional. Se llaman derechos fundamentales, ¿no? Claro que se puede incluir desde el derecho, por supuesto que se puede incluir desde la igualdad. El tema es que hay que trabajar para eso, porque se dice fácil, ¿no? Elías ya nos había hecho la pregunta sobre los mejores, y yo creo que esta es la última. John, si considero que se han implementado mecanismos eficientes para fortalecer el derecho a la participación política, nada con la paridad y la alternancia. Uy, ay, ay. Yo ahí tengo una opinión que dar, que es una opinión técnica, porque soy mujer, entonces eso me complica un poco las cosas.
y además vengo de un partido en el que las mujeres tenemos mucho espacio. Yo soy la secretaria general, Lourdes Flores ha sido presidenta del partido por muchos años, hay muchas lideresas mujeres a nivel nacional, muchísimas. Nosotros teníamos alternativas que estuviera en la ley. Yo creo que cometemos un error cuando no hacemos la norma completa. Las leyes de cuotas, no hablemos solo de mujeres, ¿ya? Hablemos de indígenas y hablemos de jóvenes, que son las 3 cuotas que hay en el Perú. 3 cuotas que hay en el Perú. La ley de cuotas lo que hace es reconocer que hay un problema estructural, mujeres, indígenas, jóvenes, y que ese problema estructural no está permitiendo que se participe en algún tema, por ejemplo, en política o en educación. Vamos a hablar de política. Y entonces lo que dice la cuota de género es, voy a adelantar el proceso social, este aparato nos ha cambiado en la cabeza. Nosotros creemos que todo es como el teléfono, que todo es así, que todo es como un clic. Los procesos sociales no son rápidos, son generacionales, toman mucho más tiempo que los procesos tecnológicos. Y entonces la ley de cuotas lo que hace es adelantar el proceso social con una ley, y decir, mira, lo que va a pasar en 10 años, vamos a hacer que pase en 1. Pero yo voy a tomar medidas como Estado para que las cosas que han fallado en esa estructura se corrijan. En el Perú hemos hecho todo al revés. Hemos dado la ley, hemos dado la cuota y no hemos hecho políticas que nos preparen. Lo peor que nos puede pasar a las mujeres, mi querido John, es que tengamos la participación en el 50% y no estemos preparadas para eso. Entonces yo creo que ya está la ley, ya la tenemos encima, hay que trabajar, no hay que pelear, no somos enemigos de los hombres, hay que trabajar todos juntos, hombres y mujeres juntos, hay que erradicar el machismo que afecta a todos, hombres y mujeres por igual, y hay que prepararnos para hacer política. Hay que prepararnos porque no podemos llegar porque somos mujeres. Un momentito, entonces los hombres que lleguen porque son hombres, pues, ¿no? O sea, acá se trata de participar en igualdad de condiciones y prepararnos. Y lo primero que tenemos que hacer las mujeres que hacemos política es dejar la culpa, ¿no? Por lo menos a las mujeres de mi edad. La culpa nos acompaña siempre. La culpa por dejar al hijo, la culpa por no estar a la hora de la comida, la culpa porque fuimos educadas para asumir determinados roles, ¿no? Y yo creo que hay que entender que también es una forma de amar, ¿no? Entregarse a hacer política para hacer un país mejor es una forma de garantizarle a tus hijos que no van a vivir tu vida, porque tienen su propia vida. Acuérdense de Khalil Gibran, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijos de la vida deseosa de sí misma, y no vienen de ti sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Y eso es lo que nosotros hacemos, porque les puedes dar tu amor, pero no tus pensamientos, sus cuerpos, pero no sus almas. Entonces lo que tú haces es hacer un país mejor, para que esa vida que ellos van a vivir sin ti, sea una vida mejor. Eso también es amor. Y entonces la mujer tiene, y eso, y hablo, me estoy hablando a mí, desprenderse de esa culpa, para que se pueda entregar a un trabajo político sin ese sentimiento que oprime, ¿no? Que te oprime permanentemente. Muy bien. La estrategia que se propone para el tema de cárceles, que es la pregunta que tú haces, ya está escrita. De hecho, SEAS, donde yo pertenezco, ha presentado, y se lo voy a compartir a Johan, 10 estrategias, y dentro del 9 de septiembre el Ministerio de Justicia tiene que presentar las estrategias. Eso ya está escrito. El tema es que no se ha hecho. El tema de grilletes es una primera salida. El segundo tema es construir más penales, por supuesto, pero esa no es la salida, eso es una primera salida. Dejar de meter a la cárcel a gente que tiene que cumplir con su sanción, pero puede cumplirlo fuera. Por ejemplo, los omisos de asistencia familiar. Mucho más ayudaría un omiso de asistencia familiar limpiando colegios o barriendo calles y recibiendo algo por eso que se le pague directamente al niño que encerrado en una cárcel. O sea, y no significa que lo que haya hecho no sea vergonzoso y bárbaro, pero 2.000 presos por omisión de asistencia familiar, ¿qué recibe el niño en esto? No recibe nada, no se beneficia en nada. Que buscar otras formas de sanción. En el primer momento, para el hacinamiento ya hay que mandar a los extranjeros a su casa. Nosotros sacamos 2 charters de extranjeros, hay que continuar con eso. Es difícil porque se van amarrando, los procesos en el Perú se amarran todos por la burocracia, pero hay salidas. Lo que pasa es que hay que hacerlas, Elvira. Hay que echarlas a andar, hay que comprometerse políticamente con el tema y empujarlo. Yo creo que esta ministra de Justicia, que es muy buena, Ana Neira, puede hacer la diferencia. Ojalá, lo deseo de todo corazón. Y preguntaba Esther, el tema del manejo de la información. Sí, claro, a ver, los fake news y la falsa noticia son, y además la gente que lee todo superficial, ¿no? Lees 2 periódicos y ya tú haces una opinión, pero esa también es tarea nuestra, también hay información verdadera, hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla. Acuérdense que nosotros nos diferenciamos de los animales porque tenemos derecho a tomar decisiones, se llama libre albedrío, pero ese libre albedrío nos hace ser responsables de las decisiones que tomamos. Recuerden esa frase de la verdad te hará libre.
Es una frase bíblica que explica de alguna manera por qué todos se dedicaron a la búsqueda de la verdad, Platón, Aristóteles. Pero la verdad no la conoces por ósmosis, pues, ¿no? La frase es, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. O sea que el conocimiento en realidad es lo que importa. Para eso hay que prepararse, para eso hay que fomentar el estudio, y yo los felicito por estar acá una hora, les agradezco además, es para mí un honor poder hablar de esto, pero así en todo, ¿no? Estudiar un poco más, no quedarse con la primera cosa, no somos borreguitos, ¿no? Hay que estudiar un poco más. ¿Quién lo está haciendo mejor, me preguntas? Yo creo que hay que hacer todos un poco. La gente está tratando de hacer las cosas bien, algunos están aprovechando, no toda la gente es mala, en los partidos hay gente buena, hay gente mala, en la política, en el deporte, en las universidades. Hay que tratar de que los mejores sean los que nos dirijan. Ese es el tema. Elías Antonio hace una crítica sincera sobre que no se llamó a las personas adecuadas. No es delito sancionado penalmente el hecho de que la gente no haya escuchado, pero yo creo que sí es reprochable políticamente, ¿no? Creo que sí, creo que sin duda. Hay una denuncia sobre genocidio que no va a prosperar porque el tipo penal no calza, pero sí es inmoral, ¿no? Que habiendo gente que te quiso ayudar, no la hayas querido escuchar, pero bueno. Listo, Joseph, yo me podría quedar horas, pero respeto los tiempos. Muy bien. Muy bien, Marisol, te damos las gracias infinitas en nombre de Willy, en nombre de Sofía, en nombre de los invitados. Y aprovecho la oportunidad de invitar el día de hoy a nuestro amigo Seiko Ibáñez Yagui, quien es un conocedor también de todo el ambiente parlamentario, de la manera como se presentan los proyectos de ley, se debaten, el dinamismo de nuestro Congreso. Yo veo que esto que vamos haciendo nosotros desde el ámbito académico, Willy, donde participa el doctor Willy Ramírez Chávarri, que participa desde hace más de 20 años en la universidad, involucrado siempre en temas académicos, y digamos, en el caso vuestro, doctora Marisol, involucrada en el tema político, en el tema del derecho, en la parte notarial, nuestro amigo Ibáñez, y muchos de los participantes también profesionales hoy en día que están presentes, y digamos, intercambiando este tipo de información y conocimiento que venimos a razón de esta pandemia. Miren, no estaríamos nosotros el día de hoy involucrados si no se hubiese dado la situación que estamos viviendo. Todos, quien habla, conectados desde el vehículo del cual, digamos, uno tiene que hacer labores, Marisol en casa, otros, digamos, hemos hecho de nuestro, lo que dijo nuestro ponente internacional en una conferencia que tuvimos sobre derecho deportivo, que esto llegó para quedarse, ¿no? El tema de estar más conectados, comunicados, pero nos ha llevado a quitarnos ese, digamos, ese tiempo que siempre le damos a las cosas, de dejar para después. Oye, de ahí lo vemos, de ahí lo hacemos, aquí, no, ahora tenemos la oportunidad a través de las nuevas tecnologías y este medio que utilizamos nosotros como Sofía, Escuela de Posgrado, el Zoom, de tener la posibilidad, por ejemplo, de contar contigo. Hubiese resultado difícil, digamos, en un estado normal, contar con la posibilidad de una ponente como Marisol Prestello, que es conocedora por el, digamos, tendría que haberse trasladado pues desde La Molina hasta Magdalena, la oficina, hubiese tomado más tiempo. Y digamos, el día de hoy hemos llegado a tener la sala completamente llena, con 100 participantes, todos muy amenos, contentos del conocimiento que tienes. Particularmente yo me llevo de las charlas que siempre das, digamos, eso que tú hablas con conocimiento teórico, pero vivido en la práctica. Porque lo que bien refieres, ¿no? Nos resulta un poco cómodo en nuestro estadio de confort emitir cierta opinión de algo, pero sin estar activo en lo que la solución conviene, ¿no? Entonces, dicho esto, estamos muy agradecidos, te damos las gracias a nombre de Willy Ramírez Chávarri, tu promoción de oficial de reserva, han hecho ahí su marcha de campaña juntos, y contigo, digamos, como referente para seguir invitando a más personas con el conocimiento que ustedes tienen, ya involucramos a Seiko, para la charla bicentenaria que es todos los lunes. Marisol, muchísimas gracias a nombre de Sofía, muchísimas gracias a los participantes y muchísimas gracias a Willy, al equipo de Sofía y a todos aquellos que nos van siguiendo día a día y estamos llevando ese conocimiento que, digamos,
involucrando a los amigos, a los profesionales que tienen a bien ayudarnos, hacerlos llegar para que, digamos, tomamos un mejor desenvolvimiento en esta sociedad que ya cambió a partir de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes también. Buenas y los noches. invitamos a la charla del día de mañana. Saludos. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias a todos. Buenas noches, Un gusto. Marisol. Chao. ¿Me Gracias. escucha? Buenas noches. Muchas Buenas noches a gracias. todos. Saludos a todos. Hasta luego. Cuídense. Un cariño muy grande. Buenas noches con Lindo todos. para todos. Excelente, Marisol. Un gusto. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenos talleres. Marisol, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta la Hasta luego. próxima. Muchas gracias, Sofía. Hasta pronto. Hasta luego. Desde la Muchas gracias Molina. a Willy. Muchas gracias. 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 Saludos, Buenas doctor noches. Willy. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, Teco. Hasta luego. Hasta luego.